Pues, hoy día voy a hablar de lo que es Platform Engine, ¿ya? Y luego voy a tocar un poco de lo que es Crossplay, para que puedan entender un poco por qué es el futuro del IAC como self-service, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término Platform Engineer? DevSecOps, DevOps, perfecto. Es justamente lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando los equipos, las organizaciones a nivel de desarrollo de software y cómo hoy en día las entregas tienen que ser rápidas, efectivas, con lineamientos, que es lo que en su momento, cuando quisieron atacar temas de seguridad con DevSecOps, omitían un poco esa parte, ¿ok? Y justamente por eso le puse más crossplay, que es lo que voy a tocar en detalle, qué es lo que nos beneficia tener esta herramienta como tal. Bueno, para los que no estuvieron temprano y los que recién se han llegado y no me conocen, mi nombre es Joshua Castro, soy ingeniero de tecnologías en uno de los bancos más importantes de Perú. Hoy en día me desarrollo en lo que vendría a ser todas las tecnologías a nivel del ecosistema de la CNCF, que es lo que vimos hace un momento. Vemos temas de Kubernetes, contenedores, observabilidad, integración continua, mensajería, todo lo relacionado a este ecosistema, ¿no? Para los que desean agregarme, aquí está mi QR. Cada cierto tiempo doy charlas gratuitas, talleres, workshops, y pues ahí pueden encontrar un poco más de información de mi lado. ¿Por qué les muestro esta foto? Esta foto específicamente es de más o menos hace unos 8 o 10 años atrás, uno de mis primeros talleres que brindé gratuito también al público, que estaba relacionado a lo que era Jenkins, en ese tiempo que recién estaba dándose el apogeo de esta herramienta como tal de integración continua. Y desde ese momento hasta el día de hoy siempre doy charlas para todo el público que recién está ingresando en estas tecnologías. Ahora, ¿por qué lo hago? Básicamente es porque a mí me gusta compartir información, aprender de las personas que llegan a los talleres y poder intercambiar ese feedback que siempre, a pesar de que podemos leer la documentación, ser expertos, no la vamos a tener si es que no conocemos otro tipo de perspectivas a nivel de soluciones o diferentes tipos de implementaciones como tal. Dado ello, pues me ha llevado a poder conocer diferentes tipos, a diferentes tipos de personas a nivel mundial, en donde he podido aprender de ellos mismos, de cómo, por ejemplo, han implementado estas herramientas, cómo han podido colaborar con estas herramientas, y me han dado esa perspectiva de hoy en día que muchas personas con nivel expertise, pues a veces no lo tienen porque no llevan consigo este tipo de experiencias, ¿no? Como tal. Este fue el evento del año pasado que fue justamente del inicio, les mencioné, hay un evento de la KubeCon a nivel mundial, pude ir con varios de mis amigos a este evento y pues al tener esta insignia, como les dije en su momento, tiene ciertos beneficios. Uno de ellos es que te puedan reconocer a nivel mundial todos los QAstronaut que tienen esta insignia que básicamente se funde por 5 certificaciones que ahorita le voy a mencionar como tal. Y bueno, he podido ir a eventos como a nivel de Latam, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, también a Estados Unidos y a varios de estos países, pues he podido intercambiar esa información que hoy día quiero compartirle con ustedes en cómo está evolucionando la estructura y el delivery de software a nivel de desarrollo en las organizaciones. Entonces, me dirán, Joshua, pero ¿qué es lo que es un Golden Astronaut? Ya, antes de comenzar con esto, porque sí me gustaría que lo puedan tener en cuenta y también porque al final del sorteo voy a regalar 2 vouchers de 50% de descuento para cualquiera de los exámenes. Para que tú puedas hacer un QAstronaut debes rendir 5 exámenes. Uno de ellos es el de teoría, de saber conceptos a nivel de Kubernetes, conceptos a nivel de Kubernetes pero a nivel de seguridad, parte técnica de poder administrar un Kubernetes, parte de poder desplegar aplicaciones a nivel del Kubernetes y poder asegurar el Kubernetes como tal en diferentes tipos de aplicaciones correspondientemente. Una vez que llegas a cumplir estas 5 certificaciones, llegas a tener la certificación de QAstronaut. El 2024, en julio, justamente en el primer KSD que hicimos acá en Perú, bueno, primero éramos 3 y nos publicaron cuando éramos 6 ya. Nos publicaron que éramos 6, justamente para ese año el CTO de la CNCF vino acá a Perú como keynote speaker principal del evento y él mismo nos entregó las casacas, que es lo que le dije que pues por tener este beneficio te lo brindo. Ahora,
Aparte de esto, a ti te suma un poco más el skill a nivel de tu CV o a nivel de conocimientos, porque no es tan fácil estas certificaciones como tal. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Yo cuando comencé y yo pude rendir el primer examen fue este de aquí, el Administrator, cuando solamente existía estas dos certificaciones. Eso fue en el año 2021. No había tanta documentación, no había tantos laboratorios, no había esa infraestructura que hoy en día les estoy diciendo que pueden correr en, en su máquina local. Era un poco más complicado porque tenías que instalar un clúster de cero, vanilla y todas esas configuraciones. Tenía muchos perfiles que necesitabas como temas de redes, temas de aplicación, temas de servidores y muchas cosas más ahí. Y hoy en día pues se ha explayado, bueno, económicamente pues la CINCIF ha empezado a darse cuenta que estos exámenes lucran bastante, son beneficiosos para cada uno de estos perfiles. Y ahora, ¿por qué les explico esto y por qué yo les estoy diciendo esto? Es porque cuando yo inicié en el 2021 no había esa información y no había una guía en cómo poder llegar. Hoy en día, para sacar el Golden Astra necesitas todas estas certificaciones, que es la que le dije que ya las he sacado. Entonces, si ustedes quieren poder rendir algunos de sus exámenes, tienen curiosidad de saber cómo poder certificarse en ello, sin problema alguno me pueden contactar, yo les voy a guiar en cualquiera de estos pasos, si es que en algún momento necesitan o quieren conocer un poco más de Kubernetes. O tal vez no certificarse, sino conocer a nivel de Kubernetes qué es lo que vendría a ser, como tal. Es complicado un poco, tantas herramientas, pero bueno, al final se pudo. Los invito al evento KSD, nuevamente para los que no han estado en la primera charla. Este año vamos a estar asistiendo más de 600 personas. La entrada es gratuita, pueden escanear el código que están viendo aquí. Van a venir speakers internacionales, ya se lo mencioné en su momento, van a venir de todo Latam. Esa información es muy indispensable para su networking y su perfil que les pueda ir sumando poco a poco a lo que quieran dedicarse hoy, sea desarrollador, sea de infraestructura, sea lo que quieran trabajar a nivel de sistemas. ¿Sí? ¿Lo generaron? Va a ser en la UTEC, el 18 de julio. La entrega es gratuita, solamente las primeras 400 personas le vamos a dar un kit de bienvenida, o sea, su polito de regalo, porque no alcanzó para este año, para el resto. Así que espero que asistan temprano. Y bueno, resaltar nuevamente que los keynote principales son los que están viendo aquí. Justamente hablábamos un momento de KIN. Justo Lin Sun es la maintainer de ese proyecto, o es básicamente el head o jefe del proyecto de KIN. Da mantenimiento a los proyectos. Va a venir Daniel Lowe, que es básicamente Java Champion. Desarrolla en lo que es Java, Quarkus. Luego Jeffrey Zika, que es el jefe de todos los proyectos a nivel global, de todo el ecosistema de observabilidad, integración continua, Kubernetes, mensajería, aplicación, base de datos, etc. Mauricio Salatino, que es básicamente también hoy en día miembro del TOC que decide todo el ecosistema y el futuro de todas esas herramientas que te acabo de mencionar. Y por último, Víctor Farsic, que es el maintainer de Crossplay. Valga la redundancia y pues justamente ahí voy a hacer la introducción de ello. Y ahora sí, Crossplay, Platform Engine. ¿Se ve, no? ¿Se ve bien desde el fondo? ¿Sí? ¿Cierto? Ya, perfecto. Justo el año pasado, cuando fui a la KubeCon, pude tener el privilegio de conocer a Víctor Fars, que es el keynote que va a venir aquí a Perú. Él es el maintainer de esta herramienta llamada Crossplay. ¿Sí? Trabaja para la empresa Outbound, perdón en mi inglés, en donde pues esta empresa se dedica principalmente a mantener esta herramienta como tal. ¿Sí? El Crossplay, de manera general o global, lo que hace es que convierte lo que es Kubernetes para mantener un control plane a nivel de todas las infraestructuras de los cloud providers. ¿Qué quiere decir con eso? Si hoy en día tú quieres desplegar un clúster en un cloud provider, lógicamente de una manera sencilla, te creas tu cuenta, creas tu suscripción, empiezas a dar clic y tienes tu clúster de Kubernetes. Claramente esa no es la buena práctica, pero hay ciertas configuraciones que tienes que empezar a aplicar. Entonces, Crossplay lo que hace, no lo hace solamente un cloud provider, lo hace en cualquier cloud provider, porque mediante el Kubernetes tú te vas a poder conectar al resto de nubes para poder crear ese clúster con lineamientos ya estipulados previamente para que se pueda crear de una manera segura, básicamente. Y esta es un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy en día, y básicamente es la evolución, por eso les pregunté al inicio, si conocen Platform Engineer, DevSecOps o DevOps, cómo se ha ido evolucionando la entrega de software, y si es que hoy en día ustedes quieren trabajar para lo que es desarrollo, o quieren ver temas de infraestructura o a nivel de DevOps o DevSecOps,
pues eso ya tienen que saberlo desde ya, porque ya la práctica ha evolucionado y ha pasado a lo que venía a ser el Platform Engineer como tal. ¿Ok? Entonces, hace más o menos 10 años, por ahí, ¿dónde está? ¿Tony se fue? Creo que se fue. Sí. En ese tiempo, tú para poder instalar un servidor web tenías que ir al data center. Yo he tenido 2 consultorías de eso y créanme que pues, es complicado porque no es lo mismo que hoy en día, ¿no? Tenías que entrar a la máquina mediante SSH, configurar DNS, activar firewall, configurar todo lo que vendría a ser las configuraciones de red y una vez que ya tienes todas estas configuraciones, pues tienes ya que poder aplicar un servidor web según lo que necesites, ¿no? En ese tiempo era mucho el Apache que se usaba a nivel de sistema operativo de Linux. Eso evolucionó y pasó a lo siguiente que vendría a ser la virtualización. Ya no tenías que ir tanto al data center, sino que tenías que configurar la virtualización, que la más conocida es VMware, dentro de los servidores físicos para empezar a crear máquinas virtuales. Y a partir de esas máquinas virtuales era una manera más sencilla de poder configurar los servidores web, si es que estamos hablando de ello básicamente. Y en esto pues empezabas a hacerlo de manera manual, podías ejecutar ciertos bash como para poder facilitarte mucho las configuraciones manuales. Y pues eso también te generaba, si bien es cierto, fue la evolución de los servidores físicos, pero estas configuraciones al principio pues errores generaban porque el proceso manual siempre genera este tipo de problemas a nivel de esto. Creo que pasó. Y por último, pues en ese tiempo ya estamos hablando de 2018, ya tomó más el apogeo de lo que vendría a ser DevOps. Ya empezamos a hablar más de contenedores, empezamos a hablar de Kubernetes, herramientas como Jenkins para poder desplegar integración continua. ¿Ok? Eso fue un cambio muy bueno porque al final la entrega de software ya no se hacía en meses, porque ya no tenías que ir al data center y configurar todo lo que les acabo de decir, sino que simplemente levantabas tu contenedor y ya tenías toda aplicación desplegada y justamente aplicada para poder consumir. ¿Qué definías en los contenedores? No sé si se llega a ver bien, creo que se ve mal, ¿no? Por ahí. No sé si puedo hacer el más. ¿Sí, no? Sí, por ahí. Básicamente lo que tenías que hacer, bueno, voy a poner acá. Básicamente lo que tenías que hacer tenías que configurar tu aplicación, ¿sí? Sea en el lenguaje que estén programando, sea Java, Spring Boot, .NET, Python, Ruby, etc. Y una vez teniendo toda tu aplicación, tú tenías que compilar un Dockerfile que lo que tenías era una base, un sistema operativo base, para que desde ese sistema operativo lo que ibas a hacer era configurar tu aplicación. Entonces, una vez ya configurado, lógicamente pues que tenías que dar las buenas prácticas, que era exponer por el puerto específico, instalar ciertas dependencias o características para que tu aplicación corra de una manera correcta. Entonces, una vez que ya tenías todas estas configuraciones, lo que hacías es básicamente desplegabas tu contenedor y tu aplicación ya estaba lista para poder consumir el usuario final. A diferencia que tenías que irte, como le dije en su momento, al data center, hacer todas las configuraciones, el firewall, el DNS, etc., configurar el servidor web y recién levantar tu aplicación del servidor web. El problema es que en el servidor físico, si se caía, tú tenías que ir, si estabas de viaje, tenías que regresarte, irte al data center y volver a desplegar esa aplicación. No es lo mismo que hoy en día usamos a nivel de contenedores. No me digan viejo, por favor, pero sí he llegado a ir a un data center. Bueno, entonces es eso. La evolución del software fue cuando las aplicaciones empezaron a desplegarse y dejamos de tener el pretexto o esa frase conocida que en mi máquina funciona. Entonces, en los contenedores ya no existía eso, sino que tú podías simplemente publicar tu imagen o tu aplicación, perdón, y en cualquier parte del mundo, sea local, país o otro continente, podías desplegarla en tu máquina sin problema alguno. Entonces, la evolución fue grande, se automatizaron procesos, se disminuyó el tiempo de entrega del software o de la aplicación, pero hubo un problema, que cuando tú desplegabas no habían lineamientos, desplegabas con un puerto inseguro, el puerto 80, el más conocido, tenía que ser por defecto, bueno, en ese tiempo era mucho el conocido el 443, para poder exponer una aplicación, y a veces tú veías tu aplicación, tú entrabas a la URL y veías que no tenía certificados y estaba expuesto por el HTTP, no el HTTPS. ¿Ok? ¿Y por qué pasaba eso? Por lo mismo que expliqué hace un momento.
Porque cuando tú quieres salvar el pase de producción o quieres entregar, porque ya te quedaste corto con el SLA, entrega al usuario, necesitas desplegarlo sí o sí. Y esa fue una mala práctica que en DevOps automatizamos, pero no controlamos. Es por eso que nace DevSecOps. En DevSecOps, la evolución y los componentes y las fases ya fueron primero antes de desplegar la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo desplegaba o creaba mi Hola Mundo, por ejemplo, en Java, y ponía o creaba clases distintas, perdón, clases innecesarias o instalaba librerías innecesarias, pues esto en el flujo de la entrega del software que vendría a ser los pipelines para poder hacer o desplegar la aplicación ya se podía evidenciar desde temprano tiempo, ¿no? Como por ejemplo el escaneo de código, no veo bien esto. Ah, ya. Escaneando las imágenes que tú desplegabas, justamente ya tenías lineamientos para poder desplegar las imágenes. Y temas de políticas como código, que básicamente pues no podías desplegar con usuario root desde que ya nacía la aplicación. Y tenías que también listar las librerías o dependencias que instalabas para poder escanearlas si es que en un momento surgía algún tipo de bug en estas librerías, ¿no? Como hace último creo que fue la de Node.js, si mal no recuerdo. Cuando no haces todo este proceso, pues en algún momento, si es que una librería se vulnera a nivel mundial, pues te pueden atacar en esa librería y pues compromete toda tu aplicación. Entonces, el resultado era, ya teniendo todos estos datos necesarios, ya podía desplegar y hacer los cambios rápidamente. Entonces, generamos una optimización de tiempo mejor a lo que ya estaba en DevOps. ¿Ok? Pero ahora, me preguntarán, y justo el punto que les dije hace un momento, entonces, ¿qué es GitOps? El problema de esto es que cuando tú desplegabas a producción y te olvidabas de colocar, no lo sé, vamos a ponías el puerto 80, por así decirlo, y desplegabas en producción y decías, oye, necesito corregirlo, necesito entregarlo rápidamente. Tú hacías el cambio en el portal o entrabas a la consola o el Kubernetes y lo hacías en caliente. Pero tu ambiente de certificación y desarrollo no estaban homologados. Entonces, generabas una inconsistencia y deshomologación en los tres ambientes. Entonces, ¿qué es lo que hace GitOps? GitOps, todo lo que tú vayas a desplegar en tu repositorio, porque tienes un repositorio de código de fuente, la verdad, lo que realiza es que mediante ese snapshot o esa foto que tiene, Kubernetes va a desplegar lo que tú tienes. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú, por A o B, compilaste o enviaste un puerto mal o innecesario dentro de la aplicación, el repositorio lo va a declarar y Kubernetes lo va a leer gracias al operador de GitOps que vas a tener. Existen los dos más conocidos, que es Argo CD y Flag CD, si en un momento queremos hablar de esas herramientas. Entonces, esto lo lee el repositorio y dice, ok, he habido un cambio, vamos a desplegarlo. Y justamente en ese drift o en ese tiempo lo que dice, oye, está mal, no está desplegando. No despliega la nueva versión, se mantiene la antigua, pero te sale el error en el operador de GitOps. Entonces, controlas mayormente los cambios que vas a hacer manuales en producción. ¿Ok? Eso es GitOps, como tal. Entonces, bueno, se ve feo. Vamos a poner acá. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Como les dije en su momento, pues ya no tenías que hacer todas las configuraciones manuales. Con DevOps ya te optimizaba todo el proceso de tu despliegue, ya lo tenías listo para poder desplegar en cualquier ambiente mediante un manifiesto. DevSecOps te da las prácticas de poder saber, por ejemplo, en qué momento, perdón, con qué usuario deberías desplegar, no deberías usar root, hay más prácticas que se aplica, pero ya con DevSecOps simplemente ya lo estipulas, ¿no? Y con GitOps es lo mismo, simplemente que ahora el código de fuente de la verdad tiene que estar en un operador GitOps para poder sincronizar y versionar. GitOps lo que te da es trazabilidad, te da seguridad, auditoría y todo ello. ¿Por qué? Porque cada PR que vas a mandar a tu repositorio se va a generar un commit. Y ese commit va a ser auditable si es que en un momento has hecho un cambio, si te vas a poder identificar. Entonces, cuando lo haces manual no lo identificas, porque si es que no se ha activado los logs o auditoría, pues no lo vas a tener correspondientemente. Listo. Y hasta aquí hemos visto que la entrega de software ya ha empezado a ser óptima. Hemos hablado de DevOps, DevSecOps, GitOps. Y todo esto a nivel de entrega de software. En un momento no lo he hablado de infraestructura. ¿Ok? Justamente para ello existe otro concepto o otro acrónimo. ¿Han escuchado de IAC? ¿Sí?
Exacto. Ahora, el tema de IAC, lo que nosotros nos permite es poder desplegar infraestructura, vamos a hablar de solamente Kubernetes, en el cual tú vas a poder desplegar en cualquiera de los cloud providers. Lógicamente que te optimiza todo el lineamiento y cumplimiento, despliegue de infraestructura para poder generar justamente buenas prácticas dentro de este ambiente. Y claramente, pues, esto puede ser reutilizable en cualquiera de los diferentes cloud providers y en cualquiera de las máquinas podrías desplegar tu infraestructura como código. Ahora, alguien que me pueda responder, no se ve esto tampoco, qué cosadito. A ver. Alguien que me pueda responder qué es lo que hace esta parte y le doy un polo. Este de acá. No, los que saben no. Allá, no, sí. ¿Esa qué hace? Ver, cuéntame. No, claro, pero línea por línea, ¿me podrías explicar un poco de detalle? ¿De dónde sale esta variable de var.cluster-name? Ok, ok. Ok. ¿Esto de aquí qué es? No, este. Exacto. Igual, me avisas al final y te doy tu polo. Exacto, eso es lo que quería yo hacer. Ese es el problema. Cuando ya empiezas a aumentar más herramientas, empiezas a ver más manifiestos. Y el entendimiento de otra herramienta adicional es la complejidad que existe hoy en día. Porque ya, si sabemos desarrollar, si sabemos temas de contenedores, pipelines, integración continua, Kubernetes, seguridad, airbag, zero trust y infraestructura como código, no nos pagan como debería ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya estamos hablando de muchas cosas, si bien es cierto, pues hemos ido evolucionando y hemos ido aprendiendo. Como le dije en su momento, y ahí justo está Tony, en algún momento hemos instalado un servidor web en un servidor físico. Ha ido evolucionando eso. Has tenido que saber cómo son los servicios de Linux, asegurar Linux, contenedores, integración continua, despliegue continuo, cloud, temas de recursos a nivel de cloud, diferencias entre cuál sería el homólogo de una VNet en Azure, tiene que ser un VPC de AWS. Entonces estamos sumando más conceptos. Y cuando tú tienes un equipo que ya lo acompañaste durante un tiempo determinado, pues ese equipo ya es expertise. El tema está en que cuando entra un nuevo equipo, una nueva persona, enseñarle todo eso, ¿qué genera? Tareas repetitivas porque tienes que darle acompañamiento. Inconsistencia, errores, ¿por qué? Porque tú le puedes entregar una documentación, pero él no conoce todos estos lenguajes que le estoy mencionando. Entonces va a cometer errores y te va a generar tickets. Estamos hablando de solamente una persona. Ahora el problema está en que si estamos hablando de banca, estamos hablando de cientos de personas. Y mis compañeros del banco se darán cuenta o saben cuántos tickets nos generan al día por ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, justamente lo que genera tener toda esa automatización, esa mejora o esa entrega de software, equipos sobrecargados, porque en vez de estar mejorando las herramientas, estás atendiendo tickets porque se equivocó en la documentación y generó un error a nivel de la infraestructura como tal. Entonces, ¿qué es un IDP? Un IDP es un Internal Developer Port, en el cual te soluciona todo esto mediante una plataforma, un portal que ya tienes listo para poder consumir. Cuando no lo tienes, pues tienes que saber leer la documentación, manejar qué servidores vas a manejar. Justamente hace un momento le dije que era el estándar, era un size de Azure, en el flavor de AWS, no me acuerdo los nombres, creo que tienen un nombre medio distinto, no me acuerdo exactamente ahorita. Tienes que saber cuál es el que vas a querer desplegar, habilitar accesos a nivel de airbag, lo que hace un momento hemos visto, herramientas distintas, ¿no? Estamos hablando de Argo CD o Flag CD, si por ejemplo quieres gestionar certificados, un Cert Manager, si quieres configurar colas de mensajería Kafka, quieres desplegar un microservicio en Java, .NET, Python, Ruby, todo es distinto, ¿ok? Y todo eso, lo que haces es lo puedes empaquetar en un portal. ¿Qué quiere decir un portal?
de esta forma. Es como una máquina expendedora. Tú no necesitas leer tanta documentación, lógicamente que sí hay que documentar, no hay que leer tanta documentación y simplemente lo que quiero es desplegar una infraestructura con Azure y dentro de ese Azure quiero instalar mi Kubernetes. Quiero desplegar en Kubernetes, por ejemplo, un monitoreo con Dynatrace, vamos a poner este ejemplo, y quiero desplegar mis microservicios con el con el framework de Quarkus como tal. Simplemente lo que haces es, tú pones tu código, tu clave de tu usuario, de tu AD o de tu directory, claro, de tu Active Directory, y con eso seleccionas tu producto. Y básicamente todo lo que hemos hablado hacia atrás del inicio, no tienes que saber dónde aplicar el main.tf, dónde aplicar el Dockerfile o cualquier otro manifiesto YAML que necesites para poder desplegar tu Kubernetes. Y lo bueno de esto es que cuando tú ya tienes un Developer Experience, que es en este caso este acrónimo que están viendo aquí, tú ya sales con lineamientos. O sea, cuando tú publicas este producto, tiene que salir con todos los lineamientos correspondientes. No expuesto puertos inseguros, con certificados SSL, con reglas de seguridad a nivel de Network Policy, capa 3, 4, 7, como lo que tú la quieran ver como tal. Si estás usando un Service Mesh con monitoreo de observabilidad y trazabilidad de la aplicación. Y todo esto basado simplemente a un portal, que básicamente lo representa como una máquina expendedora. Voy y elijo lo que deseo. ¿Ok? Entonces, retomando un poco la diapositiva inicial, Víctor Farsis justamente me comentaba un poco de qué era lo que era Crossplay y por qué nació Crossplay. Porque si ahorita hemos hablado de Terraform, Terraform hace la infraestructura como código. El tema está en que hay dos cositas. El lenguaje que tiene Terraform es HashiCorp Context Language, si mal no recuerdo el nombre, algo así, ¿sí? Y te cobra. Y cuando usas Terraform Cloud, tienes costos, porque estás administrando el estado de los cambios que estás haciendo. Entonces, Crossplay lo que hace es trabaja bajo el esquema de GitOps para que cuando ustedes hagan cambios a nivel de los recursos del clúster, simplemente GitOps, como le dije hace un momento, el estado todo se encuentra en el repositorio. GitOps lo que hace el operador es que detecta ese cambio y empieza a provisionar toda la infraestructura basado a los operadores y a las APIs de Crossplay como tal. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Es justamente lo que hoy en día me pasa. Me llaman, Joshua, necesito un AKS con 16 de RAM, 8 CPUs, necesito desplegar 100 contenedores en cada uno de estos servidores y necesito asegurar con reglas Security Groups a nivel de AWS o de Azure Network Security Groups. Entonces, todo ese compilado, toda esa aplicación, tengo que darse. Primero tengo que ir al equipo de infraestructura, equipo cloud, oye, dame la suscripción. El equipo de redes, necesito que habilites los VNet o los VPCs para que se puedan comunicar entre todos estos nodos o otros nodos, si son otros equipos. El equipo de seguridad, necesito que puedas activar las reglas NSG o los security groups a nivel de AWS. Y si por ahí tengo que activar una base de datos, le digo, porfa, equipo de base de datos, habilítame una base de datos con todos los lineamientos que hoy en día existe en la organización. En cambio, con Crossplay lo que hace es simplemente, todo esto ya está declarado en un manifiesto, en una plantilla. Esa plantilla tú la consumes, como le dije hace un momento, mediante el API de Kubernetes, simplemente tú ya tienes desplegado el Crossplay, porque Crossplay se despliega en Kubernetes, con todos los componentes para tú simplemente conectarte con los cloud providers de cada uno de estas infraestructuras como tal. Entonces, internamente ya trabaja y ya te conectas con estos tres. Claramente me van a preguntar, oye, pero las credenciales, el IAM y todas esas cosas, pues no va a estar en Kubernetes. Hay que almacenarlos, como dijo hace un momento en la charla anterior, tal vez en una bóveda de secretos. Podemos usar tal vez un Key Vault, un HashiCorp Vault o herramientas X que almacenemos esa información sensible en otro lado que no sea el Kubernetes. Entonces, de esta forma se ve, de una forma amigable se ve así Crossplay. Vas a tener XRC, voy a decirlo porque en inglés ahorita no lo tengo en mente, los Composite Resource, SRDs, Compositor, Providers, Config y todo lo que están viendo aquí. ¿Cómo se ve esto? Amigable de esta forma, pero yo tampoco lo entiendo, así que mejor veamos de esta forma, ¿sí? Los CRDs, que son los recursos, los Resource Definition, son lo que tú vas a habilitar, sea un clúster, sea una base de datos, sea un Key Vault, sea lo que necesites configurar, pues tú ya lo defines internamente como platform. Y esto lo vas tú a componer y vas a decir qué es lo que va a desplegar. Si quieres desplegar un Kubernetes con un tipo de tamaño de servidor, le vas a colocar en el composition. Y ahí es donde vas a colocar el producto en la máquina expendedora que hace un momento hemos visto.
Y lo que hace el desarrollador, lo que único que hace el desarrollador es consume mediante el resource customation, el resource definition. Ya está publicado, simplemente lo que hago es reclamo esa publicación. Y automáticamente, gracias ahorita vamos a hablar al IDP, que es el Internal Developer Portal, y al Crossplay, vas a poder desplegar tu infraestructura en donde tú necesites usarla como tal. ¿Ok? Es una manera corta de ver los manifiestos de cada uno de estos componentes. Si yo estoy usando un IDP, el IDP más conocido a nivel de la CNCF es el Backstage, voy a tener que desplegar una plantilla que se va a llamar crear un AKS. Luego de esto, para poder sincronizar con GitOps, necesito colocarle un application a nivel de largo CD si es que estoy usando este tipo de herramienta para GitOps. Luego de eso, aquí es donde viene el XRC. Voy a generar un Kubernetes cluster de qué nube y qué región, y claramente hay más datos por debajo. Y luego de esto, simplemente todo lo que va a consumir el desarrollador simplemente ya tiene las plantillas necesarias para construir, y cada uno de estos hace una función, como por ejemplo los paquetes que vas a instalar en el clúster, la versión del clúster que necesitas instalar, no es la última, la 1.33, la última es la 1.36, próximamente lanza la 1.37, y bueno, el proveedor que tú tienes que usar como tal. Entonces todo eso ya se despliega como crossplay, no necesitas saber. Esto lo estoy mostrando cómo es realmente internamente, cómo tienes que trabajar en crossplay, pero para un desarrollador no debería entender esto. Básicamente una plantilla y listo. ¿Y cómo se vería? Es esto. Este es un portal. Tú, el desarrollador, va a tener todos estos productos en el cual simplemente va a elegir lo que necesite, un Docker, un Kubernetes, un EKS o en Google, un GKE, si mal no recuerdo se dice, en qué región quiere desplegarlo, todo el proceso de poder desplegarlo, y aquí básicamente si el clúster ya está levantado y todos los componentes internos. Entonces, te olvidaste del main.tf, te olvidaste del Dockerify, te olvidaste de los manifiestos, te olvidaste del Airbag, el Zero Trust y todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Ok? Y cuando ya quieres configurar crossplay para que sea de una manera amigable, porque ahorita he visto solamente en los manifiestos, lo ideal es usar un backstage, que es donde tú vas a tener el portal y vas a generar las plantillas para que el usuario genere. Eso no quiere decir que las plantillas el usuario va a agarrar y va a copiar y pegar toda esa plantilla. No, es un portal que tú simplemente buscas el producto, así como se está viendo acá, mediante un catálogo de servicios, selecciona el producto, internamente todo lo hace ya Platform Engineer con toda la sincronización de la herramienta que en este caso sería Crossplay como tal. Hasta aquí, perdón, hasta aquí antes de mencionar un poco de las diferencias con Terraform, y justamente ya lo había mencionado hace un momento. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que me corrí un poco, pero igual no sé si quedó claro esa parte. Ya, listo. Entonces, a lo que venía, ¿no? A lo que le decía hace un momento. Terraform te cobra por recursos, por administrar los recursos, por tener el estado activo de estos recursos. Crossplay ya lo administra basado en la práctica de GitOps, porque simplemente tienes un código de fuente de la verdad donde vas a desplegar tus plantillas, y con eso, pues, el Crossplay lo que hace es detecta y te empieza a crear la infraestructura. Lógicamente que eso, si es que ve un cambio, lo detecta un cambio, pues lo va a aplicar a la infraestructura que tú tienes como tal para este caso, ¿no? No hay unas diferencias completamente, no es dejar de usar Terraform porque te cobra, sino que aplica más a relaciones de prácticas como GitOps Crossplay. Entonces, al tener esta relación, te mejora la administración y todo lo que tú has desplegado como aplicación, también lo tienes como infraestructura, pero a nivel de repositorio, como prácticas a nivel de GitOps. Entonces, te mejora básicamente todo lo que tú necesites a este nivel, ¿no? Así que lo que le dije al inicio, ya hoy en día ya no es tanto que sepas DevOps o que sepas DevSecOps. Hoy en día el skill más demandado es saber aplicar prácticas a nivel de Platform Engineer. Fíjense, busquen los empleos que hoy en día salen Platform Engineer. Saber como 8 años y no existe porque recién ha salido hace poco esta práctica. Es como salió en Kubernetes, ¿no? Cuando salió hace como 8 años, salió experto en Kubernetes más de 8 años. Si, en ese tiempo era 2018, si mal no recuerdo. Sí, 2018. En ese tiempo, 2018, decían experto en Kubernetes que tenga experiencia más de 8 años. Kubernetes había nacido en 2014, entonces ¿cómo va a tener más de 8 años si ya ha pasado 4 años recién eso?
Lo mismo piden en el Platform Engineer. Pero a lo que voy es de que ya todo lo que viene por detrás, o sea, todo lo que viene inicialmente ya es la base que hoy en día las organizaciones necesita. Los skills que necesita es saber DevOps, DevSecOps y bueno, básicamente es esto. Pero con eso no quiero desanimarlos. Es sencillo aprenderlo, aunque no lo crean. Simplemente es comenzar con todo lo que vine a decirles, practicar en su máquina local, que es lo que yo comencé en su momento. Bueno, yo no comencé en máquina local, yo comencé con fierros, que es más complicado. Así que me hizo así un poco esto de aquí. Ahora, justamente eso iba. Para los que quieren saber practicar y meterse a cursos gratuitos de Platform Engineer, te brindan certificados esta organización. Anótenla, platformengineer.org. Hay 5 o 4 cursos gratuitos de Platform Engineer, que es más o menos 5 horas, 8 horas cada en total, o 20 horas mejor. Esto de aquí te da la introducción, te empieza a llevar cómo debería hoy en día las organizaciones practicar. Y al finalizar el taller o el curso, que son 5 horas cada uno, 6 horas, no me acuerdo exactamente, te brinda un badge, que es lo que están viendo aquí. Claramente hay otros que sí cuestan, que están como $2.000, eso no le dan caso porque está muy caro. Así que aquí les brindo esta información que va a ser necesaria para ustedes y les va a poder servir. Por eso que este loguito venía desde el inicio, porque es basado a todo lo que... Estoy haciendo un poco de cherry, así que disculpen. Y nada, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta relacionada a lo que hemos visto? Tú sabes que cuando nosotros tratamos de implementar un nuevo software, terceros, una implementación, tenemos que mantenerlo, ¿no? En un área que nosotros tenemos, yo soy del área de desarrollo, constantemente con el área de DevOps, ellos tienen que mantener Jenkins, tienen que mantener todas las diferentes configuraciones y herramientas que nos dan, ¿no? Sonar, Trinity, entre otros. En tu experiencia, agregar crossplay dentro de Kubernetes ha cargado más al equipo de DevOps o es que ha hecho un trade-off entre la cantidad de tickets que ha tenido por darle soporte a múltiples desarrolladores, pero sí igualmente teniendo un aumento relativamente de costo para tener el expertise, ¿no? Alguien que sepa bien crossplay y demasiada herramienta. Ya, si estás en banca, ¿no? Ya, ahí el tema es un poco más cross, ¿no? Porque vas a tener diferentes equipos. Entonces, para que tú puedas aplicar un Platform Engineer en diferentes equipos, necesitas un tiempo determinado de cada uno de estos equipos. Primero, para hacer el onboarding, ¿qué es lo que necesitas solucionar? La entrega de los errores, solucionarlo más rápido, mediante una plataforma que no sea necesario que lo entiendan, sino que simplemente se solucione mediante este portal. Y sobre esto, pues necesitas hacer el onboarding de cada uno de estos modelos. Lógicamente, que no vas si es que tú no estás en Jenkins, no lo tienes que meter en Jenkins. Simplemente saber cuáles son tus casos de uso con problemas. Hay que adoptarlos para ir empezando de a pocos a adoptar el resto de modelos que el resto de equipo tiene. Y con eso ya alineado empiezas tú a desplegar más modelos, aplicarlo a Platform Engine y bueno, tendrías tu máquina dispensadora que simplemente ya está, todo listo, ¿no? Como tal. No, Bianca no. Mentira. Mi duda va más de implementar las estrategias, digamos, los developers tienen la opción de autoservicio para crear recursos. ¿Cómo manejas el tema de control, el tema de los costos? ¿Tienes todos? Ya. Hay una práctica que se ha hecho muy, muy particular en varias organizaciones, y es que cuando tú quieres mandar algo a producción, lógicamente que tienes que pasar desarrollo, el ambiente de desarrollo y certificación. Cuando tú aprovisionas la infraestructura, tú vas a usar por un tiempo determinado para probar y desplegar tu aplicación, luego pasar al resto de ambientes. Lo ideal para estos costos es que cuando tú lo crees, lo destruyes. Pero, como ya tienes un portal, ya no necesitas aplicar toda esa infraestructura. Simplemente, la práctica hoy en día es desplegar el ambiente, probar tu ambiente, caso que ya terminaste de probar toda tu funcionalidad, destruir tu ambiente o apagar tu ambiente. Entonces, esos costos que vas a tener a nivel de infraestructura y servicios van a optimizar mayormente porque ya vas a controlar la infraestructura y vas a tener el portal para poder aprovisionar de una manera más rápida sin la necesidad de hacer todo el procedimiento que hoy en día lo hacen organizaciones grandes o organizaciones medianas, ¿no? Como tal. No sé si respondió tu duda mucho.
¿Qué diferencia entre crossplay y backstage? ¿No? Como que medio que entendí que crossplay es como la evolución de IAT, o de repente Terragon, junto con otras herramientas más, igual crean sus plantillas, seguramente ya por la experiencia que ellos tienen, pero que hace sentido que crossplay, como es cross, incluso para mi nube, hace mucho sentido, ¿no? Pero al final este es un IDP para infraestructura y el IDP para los desarrolladores sería Backstage, o hacen lo mismo, son diferentes, ayer me confundía. Backstage es el portal. Y por detrás, cuando tú quieras cualquier cloud provider, tú vas a seleccionar tu portal y quien hace el trabajo para provisionar la infraestructura es Crossplay. Está por detrás. Estoy construyendo mi pipeline de CI, CD y todo. Ya hago Backstage directo con Crossplay y Backstage me refiero. Backstage. Es interfaz gráfica. Sí, exacto. Y el backend es Crossplay. Sí, más o menos se parece. Sí, se podría decir que es eso. ¿Alguien más, chicos? Si hablamos de GitOps que está pasando al despliegue, entiendo que es cuando ya va a producción. Sí. ¿Qué recomendación hay que eso también lo hago desde el desarrollo o dónde debería realizar producción y lo más importante? No, en todos los ambientes tienes que hacerlo para poder aplicar. Porque como dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, para ahorrar costos, lo ideal que hoy en día las organizaciones hacen es crean su infraestructura, prueban su funcionalidad y si ya terminaste de validar, simplemente eliminas tu infraestructura y pasas al siguiente ambiente, ¿no? Entonces, lo ideal es que para cada uno de estos ambientes tengas una rama en específica, ¿no? Generar tipos de Git flow, vamos a poner así en este caso, para desplegar tanto en desarrollo, certificación y producción. Va a depender mucho cuál es el flujo de trabajo que tengas en la organización. Gitflow es el más conocido, tal vez el que no quieran usar muchos o quieran usar otros, pero vas a tener que trabajar sobre ese Gitflow que ya tiene la organización. Si no lo tiene, hay que aplicar un tipo de flujo de trabajo para que puedas tú enviar cambios en los diferentes ambientes como tal. Y claramente en diferentes ramas para que, lógicamente que cuando sincronice esto, tiene que buscar la rama, si estás en producción no vas a buscar la rama de desarrollo, porque ahí sí vas a generar todo el conflicto. What?